República Dominicana anunció que ha autorizado a Estados Unidos el uso de sus 2 aeropuertos para posibles operaciones militares contra cárteles narcoterroristas, aumentando así el temor en el régimen chavista de una inminente intervención estadounidense. Trump ratifica que dialogar directamente con Nicolás Maduro podría salvar muchas vidas, pero aseguró que el conflicto se resolverá por las buenas o por las malas. Al menos 2 agentes de la Guardia Nacional han fallecido en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., cerca del edificio de la Casa Blanca. Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que el tirador pagará un precio muy alto. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado el miércoles a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en la que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años. Dominicanas y dominicanos, nuestro país se enfrenta a una amenaza real. Una amenaza que no reconoce fronteras, que no distingue banderas, que destruye familias y que lleva décadas intentando usar nuestro territorio como ruta. Esa amenaza es el narcotráfico y ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados. Y por eso quiero informarles que hemos acordado con los Estados Unidos ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico. Estas acciones están amparadas en nuestras leyes y en los acuerdos asistentes. En el año 1995, el presidente Joaquín Balaguer firmó el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea con los Estados Unidos. Ese acuerdo fue ampliado por un protocolo de enmienda en el 2003. Estos instrumentos establecen reglas claras, reglas que exigen que toda operación se realice con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su alcance es técnico, limitado y temporal. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. Esto fortalece nuestra soberanía sobre todos los espacios del territorio nacional. Y gracias a esta sinergia con nuestro socio estratégico más importante, los Estados Unidos, robustecemos la vigilancia y la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. Trabajaremos sin descanso para cerrar todas las rutas criminales y disminuir drásticamente la influencia corrupta de los carteles del narcotráfico. Estaremos donde sea necesario para combatir este flagelo universal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que podría hablar con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y sostuvo que su decisión apunta a salvar vidas. Esto en medio de un fuerte despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y de una escalada de tensión con Venezuela. Quizás hable con él, ya veremos, expresó Trump, y remarcó que su gobierno contempla realizar acciones por la manera fácil, pero también por la manera difícil. Trump formuló estas declaraciones a bordo del avión presidencial, después de que una reportera le cuestionó sobre su disposición a dialogar con Maduro, pese a que su administración lo denunció como un supuesto líder de una organización terrorista extranjera. El mandatario respondió que es el líder y que, pese a las acusaciones, una comunicación directa podría salvar vidas. El mandatario estadounidense profundizó sus críticas a la dictadura venezolana al afirmar que el país sudamericano envió a millones de personas a su país y que su gobierno no se encuentra conforme con la situación. Trump añadió: "Bueno, no les voy a decir cuál es el objetivo. Probablemente deberían saberlo, pero han causado muchos problemas". También acusó al dictador Maduro de liberar reclusos y trasladarlos hacia el territorio estadounidense. Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron en Estados Unidos. Y no estamos contentos con ello, señaló. Según el presidente, entre las personas se encontraban miembros del Tren de Aragua, narcotraficantes y otros capos de la droga.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que son bienvenidas las conversaciones directas entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense Donald Trump. El propio presidente de Estados Unidos ha dicho, yo creo que unas 4 veces ya, que está ganado a las conversaciones directas con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, bienvenido eso sea. Saab dijo ante los medios que confía en que vencerá el diálogo, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene desde agosto pasado un inédito despliegue naval y aéreo en el Caribe. El presidente Nicolás Maduro ha sido un genio en la diplomacia, en tener el pulso claro para el diálogo, para la convivencia pacífica, para que las diferencias, en este caso con la administración estadounidense, se diriman por la vía de la conversación. Y yo pienso que eso es lo que va a pasar. Ahora, otros quisieran lo contrario. Ello no va a ocurrir en tanto Venezuela tiene cómo defenderse. Y yo quiero advertir algo. Ataques aéreos contra Venezuela implicaría el inicio de una guerra en todo el Caribe. Una guerra en el Caribe. Estados Unidos designó formalmente el lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del ejército y el gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero, lo que da a la administración de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo a la CNN este martes que su país no tiene detectado que el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, sea un líder del narcotráfico, como afirma Estados Unidos, pero consideró que el problema de Maduro es la falta de democracia y de diálogo en su nación. El problema de Maduro se llama la democracia. Yo lo reconozco así, falta de democracia y de diálogo. Ninguna investigación colombiana, que es independiente al presidente y en años en los que yo no he sido presidente, nos muestra una relación entre el narcotráfico colombiano con Maduro, dijo Petro cuando CNN le preguntó si considera a Maduro como un líder del narcotráfico. Petro señaló que, desde su perspectiva, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se deben a que Washington quiere el petróleo venezolano, y a la par, Maduro no ha hecho caso a los llamados a que haya democracia en Venezuela. Lo que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra de Ucrania: petróleo, petróleo, petróleo. Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva del mundo en petróleo, hasta ahora pesado, ojo con esa definición, y en Ucrania hay reservas, y en general todas las guerras de este siglo han sido o tienen que ver por el petróleo. La lógica venezolana de Maduro, no de toda la sociedad venezolana, es permanecer en el poder tal cual, con bases ilegítimas, sí, porque yo le he dicho a Maduro: es hora de recambios y es hora de elecciones libres, dijo Petro. Petro insistió que el gobierno actual de Donald Trump en realidad no quiere acabar con los narcotraficantes, sino que Estados Unidos persigue una negociación sobre petróleo. Yo creo que la lógica de Trump es la misma. No está pensando en la democratización de Venezuela, ni menos en el narcotráfico. Como se sabe, los desencuentros entre Estados Unidos y Colombia han sido recurrentes a lo largo de este año, por temas diversos como la migración o los aranceles, y se intensificaron en octubre cuando Trump acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas. El chavismo salió el martes a las calles de Caracas para rechazar las amenazas de Estados Unidos, que declaró el lunes al supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista. Vemos como una acción agresiva que ellos estén en nuestras costas, que están muy cerca de nuestras costas con buques de guerra. O sea, es amenazante. Nosotros los venezolanos somos un pueblo alegre, somos un pueblo solidario, somos un pueblo trabajador. Que no quiere decir que porque seamos todo eso y seamos empáticos no estemos dispuestos a defender nuestro país. Estamos dispuestos. Si nos toca salir a defender nuestro país, lo vamos a hacer. Estados Unidos ejecuta desde agosto un despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico presuntamente proveniente de Colombia y Venezuela y acusa al presidente Nicolás Maduro de dirigir al supuesto Cártel de los Soles. Desde una tarima, acompañado por el alto mando militar y sus ministros, Maduro dijo que Venezuela enfrenta una coyuntura decisiva que requiere la unión nacional.
El mandatario venezolano denuncia que las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, con el pretexto de combatir el narcotráfico, buscan en realidad su derrocamiento y apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Maduro portó durante el discurso la espada de Perú, una reliquia y símbolo independentista otorgada a Simón Bolívar hace 200 años. Estados Unidos sigue con sus operativos y ahora mandó al jefe del Estado Mayor, Dan Kane, a Trinidad y Tobago y al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a República Dominicana para discutir acciones contra el narcotráfico en el Caribe. Venezuela advirtió a las aerolíneas que cancelaron temporalmente sus vuelos que tienen un plazo de 48 horas para retomar sus conexiones o de lo contrario su permiso permanente será revocado. Así lo informaron el martes fuentes del Ministerio de Transporte. Al menos 7 aerolíneas internacionales suspendieron el fin de semana sus conexiones con Venezuela después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un aumento de la actividad militar en medio de su despliegue en el Caribe. Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena LATAM y Turkish Airlines comunicaron entre el sábado y el lunes su decisión de suspender sus conexiones con Venezuela. Los vuelos a Madrid de las aerolíneas venezolanas Láser y Estelar pautados para esta semana fueron reprogramados. Las compañías, sin embargo, mantienen sus conexiones a otros destinos. Fuentes ligadas al sector aeronáutico en Venezuela informaron a la AFP que todas las operaciones de estas aerolíneas se mantendrían suspendidas al menos hasta el 1 de diciembre. Turkish señaló el domingo en un comunicado que su suspensión sería hasta el 28 de noviembre. La Administración Federal de Aviación estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a extremar la precaución debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores. Estados Unidos movilizó al Caribe al portaaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una amenaza para forzar su derrocamiento. Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto cártel de los soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una ridícula patraña. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, causando la muerte de al menos 83 personas. Al menos 2 agentes de la Guardia Nacional han fallecido en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense Donald Trump. El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha confirmado con gran pesar que 2 de sus militares desplegados en Washington, D.C. han sucumbido a las heridas causadas durante un tiroteo registrado horas antes, perdiendo la vida al servicio de su país. Hubo un tiroteo frente a la Casa Blanca hace apenas un par de horas, y aún estamos averiguando todo. Aún desconocemos el motivo. Hay mucho que aún no hemos averiguado, pero lo que sí sabemos es que ese par de guardias nacionales resultaron heridos en el acto de servicio. Y antes que nada quiero que todas las personas de fe recen por esos 2 guardias nacionales para que puedan pasar Día de Acción de Gracias con su familia en lugar de perder la vida, porque tengo entendido que aún se encuentran en una condición muy delicada. Minutos antes, Trump, que actualmente se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias en su mansión Mar-a-Lago, ha declarado que el animal que ha disparado a los 2 guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en hospitales distintos, también está gravemente herido. Asimismo, ha expresado a través de su red social Truth Social que, independientemente de ello, pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden, señaló. Por su parte, la policía de Washington, D.C., que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que el sospechoso está bajo custodia. Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.
Como se recuerda, las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país. Una mujer que tiene vínculo familiar con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, está bajo custodia del ICE después de ser arrestada a principios de este mes cerca de Boston. Según informó su abogada a CNN, Bruna Caroline Ferreira, nativa de Brasil y madre del sobrino de Leavitt, fue detenida cerca de Boston el 12 de noviembre. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional comentó a CNN que Ferreira se encontraba en Estados Unidos ilegalmente después de exceder su visa de turista, que la obligaba a abandonar el país en junio de 1999. Ferreira es una inmigrante ilegal delincuente de Brasil, con arresto por agresión, y actualmente se encuentra en proceso de deportación, aseguró el portavoz. El abogado de Ferreira afirmó que las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional es inexacta. Refutamos que tenga antecedentes penales, no es una inmigrante ilegal delincuente, declaró a CNN este miércoles. Asimismo, señaló que ella fue beneficiaria de la acción diferida para los allegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, que le otorga protección temporal contra la deportación a quienes fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Ferreira fue arrestada mientras conducía para recoger a su hijo en New Hampshire, según declaró el abogado a CNN. Ferreira y Michael Leavitt estuvieron comprometidos y comparten la custodia de su hijo de 11 años. Posteriormente, fue trasladada y recluida en el Centro de Procesamiento del ICE del sur de Luisiana, en Basile. El centro se encuentra a unos 128 kilómetros de Baton Rouge y a más de 2.400 kilómetros de donde Ferreira fue arrestada. Bruna fue traída a Estados Unidos por sus padres en diciembre de 1998, cuando era apenas una niña. Desde entonces ha hecho todo lo posible para construir una vida estable y honesta aquí, escribió la hermana de Ferreira en la campaña GoFundMe. Añadió que Ferreira ha mantenido su estatus legal gracias a DACA. Como se recuerda, el presidente Donald Trump intentó eliminar DACA durante su primer mandato, pero la Corte Suprema dictaminó que su administración no había tomado las medidas adecuadas para hacerlo. Algunos beneficiarios de DACA se encuentran entre los arrestados en la actualidad por las medidas antimigratorias del gobierno. Steve Witkoff, el emisario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Moscú la semana que viene para reunirse con Vladimir Putin e intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Ucrania, confirmó este miércoles el Kremlin. El mismo Trump anunció que su enviado especial discutirá con el presidente ruso algunos puntos de desacuerdo. Están hablando con Rusia ahora. Steve Witkoff irá, quizás con Jared Kushner. No estoy seguro de si Jared irá, pero está involucrado en el proceso. Es una persona inteligente y se reunirá con el presidente Putin, creo, la semana que viene en Moscú. En un mensaje en la red Truth Social, Trump indicó que solo se reunirá con Putin y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando el acuerdo para terminar esta guerra esté concluido o haya alcanzado las fases finales. El Kremlin confirmó la visita de Witkoff y de otros representantes estadounidenses la semana que viene, aunque no especificó sus nombres. Trump respaldó además a Witkoff después de que Bloomberg revelara una conversación telefónica suya en la que aconseja a un asesor de Putin sobre cómo dialogar con el presidente estadounidense sobre Ucrania, y lo calificó de forma estándar de negociación. ¿Han escuchado este audio que tiene Bloomberg de Witkoff instruyendo a los rusos sobre cómo convencerlos? No lo he escuchado. No, pero es algo habitual porque tiene que convencer a Ucrania, a Rusia. Eso es lo que hace un negociador. Hay que decir, miren, ¿quieren esto? Tiene que convencerlos con esto. Es una forma muy habitual de negociación. Como se recuerda, el plan inicial de Estados Unidos, considerado muy favorable para Rusia, fue reemplazado por otro que tiene más cuenta los intereses de Ucrania. El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, declaró en la televisión pública rusa que algunos puntos del plan estadounidense podrían considerarse positivos, pero muchos otros quieren un debate específico entre expertos, añadió.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está cerca. He puesto fin a 8 guerras en 9 meses y estamos trabajando en esa última guerra. No es fácil, pero no lo sé. Creo que lo lograremos. 25.000 soldados, Ucrania, Rusia. En el último mes han muerto 25.000 soldados, así que creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Ya lo sabremos. Pensé que habría sido mucho más rápido. Pensé que habría sido más fácil, pero creo que estamos avanzando. Trump indicó que su enviado Steve Witkoff viajará para reunirse con su par ruso Vladimir Putin en Moscú para cerrar un acuerdo que ponga fin a casi 4 años de guerra. Añadió que el secretario del ejército, Dan Driscoll, negociará a su vez con los ucranianos. Trump espera reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con Putin solo cuando el acuerdo para terminar esta guerra esté concluido o haya alcanzado las fases finales de discusión. Las negociaciones se intensificaron desde el fin de semana, cuando representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para discutir el controvertido plan inicial de 28 puntos de Trump. El martes, Zelensky dijo a sus aliados que su país está listo para avanzar con el nuevo borrador, pero insiste en tocar algunos puntos con Trump. Estoy listo para reunirme con el presidente Trump. Hay puntos delicados que discutir, aún los tenemos y creemos que la presencia de los líderes europeos podría ser útil. Y hoy discutiremos algunos temas clave a puerta cerrada. El plan inicial de Estados Unidos, que en gran medida favorecía a Rusia, fue reemplazado por uno que toma más en cuenta los intereses de Ucrania. Un alto funcionario ucraniano dijo a la France Press que la nueva versión es significativamente mejor, ya que aumenta el límite propuesto para las futuras fuerzas militares del país, de 600.000 a 8.000 miembros. De hecho, funcionarios estadounidenses reconocieron que aún quedan cuestiones sensibles por resolver. Las últimas conversaciones con delegados de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se llevan a cabo en Abu Dhabi. Según medios estadounidenses y británicos, los líderes de un grupo de 30 países que apoyan a Ucrania también se reunieron por videoconferencia el martes. En tanto, la guerra que comenzó con la invasión rusa a Ucrania en 2022 continúa y Rusia lanzó por la noche 464 drones y 22 misiles sobre toda Ucrania, según la Fuerza Aérea Ucraniana, que afirmó haber interceptado 452. Israel anunció el miércoles que comenzó una amplia operación contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania. No habrá refugio seguro para los terroristas de Judea y Samaria. Las fuerzas de defensa, el Shin Bet y la policía de Israel siguen actuando con contundencia para frustrar las actividades terroristas y darán con cualquiera que dañe o amenace a nuestros ciudadanos, soldados y fuerzas de seguridad. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza hace más de 2 años, la violencia se ha intensificado en Cisjordania. Según un recuento de la AFP basado en datos de la Autoridad Palestina, más de 1.000 palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes. Al mismo tiempo, de acuerdo con cifras de Israel, al menos 43 de sus ciudadanos, entre ellos civiles y soldados, han fallecido en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes. La violencia en Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967, no ha cesado tras la entrada en vigor de una tregua en Gaza el 10 de octubre. Israel recibió el martes los restos de uno de los últimos 3 rehenes retenidos en Gaza, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El ataúd fue entregado en Gaza a la Cruz Roja, que lo transfirió al ejército israelí. Los militares lo llevaron a suelo israelí, donde será identificado en el Instituto de Medicina Forense de Tel Aviv. La Yihad Islámica indicó que el cuerpo fue hallado el lunes en operaciones de búsqueda en zonas controladas por el ejército de Israel. La entrega de los cuerpos de los rehenes secuestrados por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 forma parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de cese al fuego entre Israel y el movimiento islamista, que entró en vigor el 10 de octubre. Tras el inicio del cese al fuego, el movimiento islamista liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza.
Tras el inicio del cese el fuego, el movimiento islamista liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza. Antes del martes aún debían entregar los restos de 3 rehenes, 2 israelíes, Rangi Vili y Dror Or, y del tailandés Suttisak Rintalak. A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2.000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos. El papamóvil, utilizado por el Papa Francisco en su visita a Belén en 2014, es ahora una clínica itinerante para los niños de Gaza. Rebautizado como el Vehículo de la Esperanza, fue presentado el martes en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, muy cerca de la Basílica de la Natividad y la Plaza del Pesebre, donde ya se están llevando a cabo los preparativos para Navidad. Con la iniciativa Vehículo de Esperanza queremos que cada niño que alcancemos se sienta visto, escuchado y protegido. Los derechos y el bienestar del niño son lo primero. Este vehículo se erige como un testimonio. El mundo no ha olvidado a los niños de Gaza. El vehículo fue transformado por Cáritas, la organización católica de ayuda humanitaria, con un costo de $15,000. Fue adaptado y renovado por mecánicos palestinos. Aunque está listo, todavía no se sabe cuándo podrá entrar en Gaza. Como con toda la asistencia humanitaria, necesitamos urgentemente acceso a Gaza para asegurarnos de que las personas de Gaza reciban la atención y la ayuda que necesitan. Y por eso estamos trabajando a través de los canales oficiales para lograr esto lo más rápido posible. La clínica móvil está destinada a realizar triajes y está equipado para realizar exámenes, diagnósticos y tratamientos, incluyendo vacunas, suturas y pruebas de infecciones. El plan es que pueda realizar hasta 200 consultas al día. Los niños se sentarán en la silla del pontífice mientras son atendidos. El expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por cohecho pasivo propio, tras considerarse probado que recibió cerca de $700,000 en sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Según el cuarto juzgado penal colegiado nacional, Vizcarra cobró coimas de Obrainsa para adjudicar el proyecto Lomas de Hilo y de Ixa por el mejoramiento del hospital de Moquegua a través de contratos ficticios y pagos en efectivo. La jueza Fernanda Ayasta sostuvo que Vizcarra aprovechó su cargo para entregar obras públicas a cambio de dinero y dictó además una multa, el pago de una indemnización equivalente a los sobornos y una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos. En consecuencia, se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad, la misma que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe, la misma que se computará desde la fecha 26 de noviembre del 2025, previo descuento de la carcelería sufrida por prisión preventiva. Asimismo, se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo la pena de inhabilitación de 9 años. La sentencia, cuya ejecución es inmediata, fue apelada por la defensa del exmandatario. Tras el fallo, Vizcarra afirmó que la condena responde a una venganza de sectores políticos que, según él, buscan impedir su participación en la vida pública. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir el martes su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación. El exmandatario estaba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por riesgo de fuga, tras dañar su tobillera de monitoreo con un soldador. El martes la Corte Suprema declaró firme la sentencia de Bolsonaro. Según un documento del tribunal obtenido por la France Press, permanecerá así recluido en la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde se encuentra actualmente. El tribunal rechazó en noviembre una primera apelación contra la sentencia de Bolsonaro y este martes consideró agotado el tiempo para un nuevo recurso. Por su parte, la defensa calificó de sorprendente la decisión de cerrar el proceso sin una segunda apelación. El abogado Paulo Cunha Bueno adelantó que presentarán el recurso que considere procedente.
La defensa del exmandatario alegó que el incidente con la tobillera fue por confusión mental, un estado inducido por medicamentos, un recurso rechazado por la Corte. Bolsonaro sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018 y toma fármacos para tratar complicaciones derivadas de esa herida en el abdomen. Son ustedes los que dicen que no hay problema, que el problema fue el grillete electrónico. Está negando la ciencia. Los propios médicos dicen que la mezcla de medicamentos que tomó, el efecto secundario es confusión mental. Entonces, si hubiera querido escapar, no habría intentado abrir la caja, habría usado tijeras para el grillete electrónico y se habría ido se habría enfrentado a todo el aparato de seguridad policial que rodea su casa las 24 horas del día. La trama golpista consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El plan contemplaba incluso asesinar a Lula y a su vicepresidente Geraldo Alckmin, según la Corte Suprema, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares. El gobierno de Taiwán propondrá $40.000 millones de gasto adicional en defensa durante los próximos 8 años. Así lo anunció el miércoles su presidente, Lai Ching-te, quien aseguró que busca alcanzar un alto nivel de preparación del ejército para 2027 ante las amenazas de una invasión china. Según Lai, este proyecto de presupuesto también debe permitir acelerar el desarrollo de su sistema de defensa antiaérea múltiple. El objetivo es proteger la capacidad de combate de nuestras Fuerzas Armadas. Es evidente que el número de misiles de China sigue aumentando, y si atacara a Taiwán, lanzaría inevitablemente los misiles que ha desplegado. Pekín reclama esa isla de régimen democrático y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla, mientras la somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática. Según la prensa estatal, el presidente chino Xi Jinping reiteró el lunes a su par estadounidense Donald Trump que la integración de Taiwán bajo el dominio de la China comunista constituye un reto internacional de gran importancia. Antes de su reciente viaje a Asia, el presidente Trump destacó específicamente que Taiwán es Taiwán y que él personalmente respeta a Taiwán. Estas dos frases lo dicen todo. Las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos son sólidas como una roca. Es posible que el gobierno taiwanés tenga dificultades para que el Parlamento le apruebe el gasto propuesto. La Cámara está controlada por el principal partido opositor, que aboga por estrechar los lazos con China. Estados Unidos instó el miércoles a las formaciones políticas a encontrar un terreno de entendimiento para reforzar la defensa de la isla. El nuevo gobierno de Bolivia, liderado por el centroderechista Rodrigo Paz, anunció el martes medidas para enfrentar la peor crisis económica en 4 décadas. Paz, que llega a romper un ciclo de casi 20 años de gobiernos socialistas, propondrá al Congreso una reducción de 30% del gasto fiscal y eliminación de impuestos como primeras medidas para estabilizar al país. La crisis actual es causada por falta de dólares desde 2023. El gobierno anterior de Luis Arce agotó casi todas las reservas de divisas para mantener una política de subsidios a los combustibles que se mantiene hasta hoy. Esta semana llegarán, o los siguientes días, cerca de 550 millones de dólares vinculados a la CAF de un paquete de 3.100 millones de dólares y tendremos, si el ritmo así lo permite, cada semana buenas noticias. Según José Gabriel Espinosa, ministro de Economía, la reducción del gasto fiscal para el próximo año implicará un proceso exhaustivo de revisión del gasto público y de reacomodo. El punto es el siguiente: un 30% por lo menos de reducción del déficit fiscal habla de cerca de 4 puntos porcentuales del PIB. Es una reducción masiva. Esto implica una reducción muy fuerte en gasto corriente. Nosotros estamos absolutamente claros respecto al hecho de que gran parte de este gasto corriente no le llega a la gente, no tiene que ver con servicios básicos como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Espinosa no profundizó en los detalles de los recortes, dijo que aún los evalúan y serán públicos en su totalidad en febrero de 2026, cuando presenten el nuevo presupuesto al Congreso para su aprobación. El gobierno también pondrá en consideración del legislativo la eliminación de 4 impuestos para dinamizar la economía nacional, a las grandes fortunas, a las transferencias financieras, al juego y a las promociones empresariales. Paz y Espinosa informaron que la anterior administración dejó más de $1.000 millones en deudas impagas a proveedores que empezaron a honrarse desde el martes. Se priorizarán los pagos más retrasados y a pequeños empresarios. Daremos lugar a las preguntas Más de una treintena de personas han fallecido por las inundaciones que han azotado el sur de Tailandia durante días. Las autoridades informaron que las muertes se produjeron en 7 provincias por causas relacionadas con riadas, descargas eléctricas y ahogamiento. Las lluvias torrenciales, que comenzaron a finales de la semana pasada, obligaron al país a declarar el martes estado de emergencia en la provincia de Songkhla, una de las más afectadas. Allí el centro turístico de Hat Yai y varias localidades permanecen bajo el agua. De acuerdo con el Departamento de Relaciones Públicas Provincial, más de 1.200 personas han sido evacuadas desde el jueves, mientras se espera que el nivel del agua comience a descender en las próximas horas. Tailandia suele enfrentar fuertes lluvias entre junio y septiembre, pero expertos advierten que el cambio climático está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos, haciendo más impredecible las condiciones en la región.